El exmagistrado Salvador Alba ha ingresado en la prisión de Las Palmas 1 para cumplir la condena de 6 años y medio de cárcel. Ha acudido él mismo a tramitar el ingreso cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había emitido este martes una orden de busca y captura contra él porque no se había presentado a prisión el viernes, cuando vencía el plazo. Su esposa, letrada de la Administración de Justicia, había manifestado su discrepancia con la forma de contar ese plazo y había señalado que el exjuez acudiría este martes a prisión. El juez Salvador Alba ha sido condenado a 6 años y medio de cárcel y también a 18 de inhabilitación por conspirar contra Victoria Rosell, jueza en excedencia, diputada de Podemos. La sentencia considera aprobado que el juez Alba conspiró contra la magistrada Victoria Rosell durante los meses en los que la sustituyó al frente del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. La sentencia le atribuye los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. Alba ha quedado absuelto de los cargos de negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos, pero tendrá que indemnizar a Victoria Rosell, actualmente diputada de Podemos en el Congreso, con la cantidad de 60.000 euros en concepto de daños morales. Tenemos que retroceder hasta las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, unos comicios en los que Podemos logra entrar en el Congreso. Entre los diputados de la formación morada, la magistrada en excedencia Victoria Rosell. La señora Rosell dejó su cargo en el juzgado de Canarias que regentaba para entrar en política por aceptar ir en las listas de Podemos en las elecciones generales del año 2015. Y don Pablo Iglesias la definió como la persona adecuada para ser ministra de Justicia en caso de que Podemos llegara al gobierno. Nosotros queremos a los mejores profesionales y hoy les anuncio aquí que voy a pedir a Victoria Rosell, una de nuestras candidatas, ex portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, que sea mi ministra de Justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez Doreste Armas, escogió para reemplazar a la señora Rosell a el juez Alba, en un proceso que ya para algunos resultó irregular, pues se consideraba que el juez don Salvador Alba, aparte de ser ideológicamente opuesto a la señora Rosell, podía tener algún tipo de animadversión hacia ella. Durante el tiempo en el que estuvo en su juzgado, uno de los casos que había investigado la señora Rosell era un caso de posible fraude en el que investigaba al presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, don Miguel Ángel Ramírez. Lose all time and drift away.
Yo me enfrenté a José Manuel Soria siendo ministro de Industria. En esas elecciones de diciembre de 2015 se publicó y jamás se desmintió, es cierto, y lo contaban los medios a los que ibas, que no solo iba dopado con la financiación ilegal que puede derivar del partido político, es que él tenía una partida propia para hablar de José Manuel Soria bien en los medios de 450.000 euros. Con la repetición de las elecciones a la vista, Rosell se ve obligada a renunciar a la Diputación Permanente. Lo hace después de que el Supremo le abra una investigación a raíz de una querella en su contra, presentada por el exministro José Manuel Soria. La Sala Segunda del Tribunal Supremo investigó a Victoria Rosell a raíz de una querella criminal presentada contra ella por el exministro José Manuel Soria. Una querella en la que, según las acusaciones, hay párrafos calcados, concretamente 7 párrafos de un informe reservado que había hecho el magistrado Salvador Alba. Espejo Público ha sido el primero en entrevistar esta mañana al periodista Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell, y al juez que sustituye a la magistrada en excedencia y que ahora está siendo investigada por haber podido retrasar un proceso judicial precisamente en beneficio de su pareja. El magistrado Salvador Alba ha enviado un informe al Supremo en el que acusa a Rosell de congelar la investigación judicial a un empresario con el que Carlos Sosa hacía negocios. Presunto trato de favor que la juez dispensó a Miguel Ángel Ramírez cuando investigaba los supuestos delitos fiscales cometidos por el dueño de Seguridad Integral. El Supremo ordenó investigar a la diputada de Podemos porque el exministro José Manuel Soria denunció a Rosell por prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la instrucción del caso. En el programa de Antena 3, el juez que sustituyó a Rosell afirmó que el sumario del caso Ramírez prácticamente estuvo paralizado. Lo que más me llama la atención es que este procedimiento en cuestión pues se queda sin dictar resoluciones durante mucho tiempo, prácticamente paralizado o textualmente paralizado, y eso, como quiera, que es lo que me pide el Tribunal Supremo, yo se lo comunico. Espejo también entrevistó a Carlos Sosa, pareja de Rosell y dueño de Canarias Ahora, periódico con el que Ramírez ha mantenido vínculos comerciales. Para que haya un retraso malicioso tiene que haberlo, y la señora fiscal lo denuncia en junio del año pasado, y el Consejo General del Poder Judicial en septiembre del año pasado lo archiva, porque no aprecia ningún retraso. La prevaricación, ¿qué resolución injusta ha dictado la señora Rosell que sea prevaricadora? Ninguna. Ella entró a esa causa con dos delitos, ella le añadió uno más, que por cierto, le añadió el delito contra los derechos de los trabajadores. Declaración de Ramírez en las que el empresario habla de contratos de préstamos al medio de Sosa. ¿Cuántas veces, si usted no lo puede concretar, se ha sentado con el señor Sosa para firmar o negociar un contrato de estas características o de otras distintas? Bueno, en aquella época me senté, cada vez que si hubo 4 contratos, pues 4 veces me tuve que sentar para firmar con él. Esos contratos son de 2003, 2005, 2007 y 2008. Falta que el juez lo diga, porque el juez da una información sesgada, incompleta, cuando no falsa a ese informe al Supremo. Esos contratos terminan el último en 2008, es decir, 6 años antes de que la señora Rosell abra la causa contra Miguel Ángel Ramírez. El juez Alba elaboró un informe en el que, según él, quedaba acreditado que doña Victoria Rosell
había usado su cargo como jueza para favorecer los negocios de su pareja, el periodista y empresario don Carlos Sosa, que es el editor del periódico Canarias Ahora, que viene a ser como la edición canaria del diario.es. De acuerdo a lo que decía el informe del juez Alba, don Miguel Ángel Ramírez tenía negocios con don Carlos Sosa y doña Victoria Rosell, como jueza, había buscado favorecer a su pareja en estos negocios con su labor como instructora. Esta información es filtrada a los medios de comunicación, concretamente al periódico El Mundo de Madrid y al periódico La Provincia de Canarias, y el que entonces es ministro de Industria, don José Manuel Soria, y presidente del Partido Popular de Canarias por aquella época, amparándose supuestamente en esa filtración, presenta una demanda por cohecho contra la diputada doña Victoria Rosell. El contenido de la denuncia es doble, es una denuncia que hemos formulado conjuntamente y de manera separada, por una parte el Partido Popular de España, representado en este acto por su secretaria general Dolores Cospedal y por el secretario ejecutivo de Justicia Federico Trillo, y luego otra denuncia en paralelo mía como presidente autonómico del Partido Popular en Canarias. El objeto de la denuncia es que se investiguen a fondo las posibles responsabilidades en las que haya podido incurrir la magistrada Victoria Rosell Aguilar, titular del juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, todo esto es una historia que parte de un ministro que estaba en funciones en aquel momento como ministro de Industria, José Manuel Soria, que pretende el asesinato cívico, político, profesional de María Victoria Rosell, que es mi pareja, lo cual aclaro de antemano, y Soria pretende con una acción a través del juez Alba matar los pájaros de un tiro. O sea, matar cívicamente al director de un periódico que durante los 21 años de carrera fue su sombra. Fuimos el periódico que descubrió sus cuentas en Jersey, cuando estallaron los papeles de Panamá, y la ocasión se la pintó el juez Alba al ser destinado por petición de Soria precisamente al juzgado de Victoria Rosell cuando ésta saltó a la arena política, ¿no? Desde su Desde su punto de vista, ¿la actitud de este juez obedece a animadversión que pudiera tener hacia su persona o hacia la persona de la diputada y jueza Rosell, o podría ser un mero, si me permite la expresión coloquial, guiñol de un político, y al que está usted citando, que en este caso el entonces ministro don José Manuel Soria? Bueno, se confluyeron varios intereses, entre otros, primero la animadversión personal e ideológica con Victoria Rosell, que era líder en Canarias de Jueces para la Democracia. Él fue portavoz de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. No tenían una afinidad ni personal, ni ideológica, ni nada de ningún tipo, pero es que además, al ser un juez potencialmente corrupto, acepta desde el primer momento el reto que se le impone de levantar las alfombras del juzgado de Victoria Rosell a ver qué podía encontrar. Y al no encontrarlo, lo que hizo fue inventarse una historia, que es por lo que hace falsear un documento no judicial para poder perjudicar a su compañero. En el momento en el que la querella presentada por el señor Soria es admitida, doña Victoria Rosell dimite como diputada y anuncia que renuncia a volver a formar parte de las listas electorales de Podemos. He renunciado, he presentado mi baja para la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Esta renuncia supone prescindir del privilegio que puede conllevar el aforamiento ante el Tribunal Supremo y el suplicatorio e ir al tribunal ordinario que me corresponde como la persona que era en el momento en el que me están queriendo preguntar o investigar si cometí alguna irregularidad. Pero entonces ocurre algo muy interesante que da un vuelco al caso, y es que don Miguel Ángel Ramírez asegura que fue coaccionado para hacer esa declaración por el juez don Salvador Alba. Podría estar mintiendo, pero por desgracia para el juez Alba, el señor Ramírez acompañaba su acusación del audio de una conversación que había tenido con el juez Alba en la que éste pactaba la declaración que iba a hacer. Entonces se reunieron de manera secreta en el despacho de él, el empresario y el juez, y pactaron decir que existían unos contratos publicitarios entre mi empresa y la empresa del señor Ramírez, para que de ese modo se pudiera decir que la señora Rosell estaba investigando a un empresario que tenía negocio con su pareja, y en eso consistía la conspiración.
Pero tú me dices esto, yo te pregunto tal cosa, tú me respondes esto, tú dices que tenías un contrato y efectivamente hubo contratos de publicidad entre el señor Ramírez y mi empresa, pero eran todos anteriores al año 2009. ¿En qué momento se produce el boomerang? ¿Por qué les falló la operación y ha acabado, digamos, si me permite la expresión, estallándoles en la cara? Porque en esa reunión que sostiene el señor Ramírez con el señor Alba, esa reunión clandestina en la que no hay nadie delante, no hay testigos, no hay abogados, no hay secretario judicial, el señor Ramírez graba la conversación. Porque al haber sido conducido a ese despacho de manera forzosa para pactar algo con el juez, él sospecha lo peor y para cubrirse las espaldas lleva escondido en su bolsillo sudamericana una grabadora. Hace un informe falso que lo eleva al Supremo, el Supremo admite una querella de Soria contra Victoria Rosell por cohecho, la investigan, ella tiene que dimitir como diputada, el caso se traslada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde es casi inmediatamente archivada, pero el señor Ramírez no ve satisfechas las promesas que le había hecho el señor Alba de que por su colaboración se le iba a archivar a él la causa por fraude fiscal. El señor Alba abandonó el juzgado el 3 de mayo de 2016 y el 11 de mayo el señor Ramírez entrega una grabación en el juzgado de instrucción número 8 para decir que el señor Alba lo había coaccionado para que dijera esas cosas. Giro inesperado en el caso Rosell después de que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas entregara en el juzgado una grabación que recoge la conversación mantenida por él y por el juez Salvador Alba. Los hechos se remontan a mayo de 2016. En ella, presuntamente, Alba le pide a Ramírez que amplíe su declaración para involucrar en un procedimiento judicial a Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell. Y no solo eso, le dice a Ramírez lo que tiene que declarar cuando le pregunte. Y se oye presuntamente a Alba prometiéndole a Ramírez que se va a cargar la causa contra él antes de que tenga que presentar un recurso. Ramírez le pregunta y el fiscal, Alba responde, el fiscal, que se joda. Todo esto supuestamente sale de la boca de un juez que elaboró el informe que ha llevado al Supremo a investigar a Victoria Rosell. El Poder Judicial ha anunciado que investigará a Alba por una grabación que entregó ayer Miguel Ángel Ramírez en el juzgado y que ha hecho pública el diario .es. En la conversación, presuntamente, se escucha a Alba conspirar contra la jueza en excedencia y exdiputada de Podemos Victoria Rosell para hundirla.
sie für mich. New York, ich schenke dir mein Herz, ich liebe dich gar sehr. Ich könnte nicht mehr ohne dich, ich liebe dich immer mehr. Genauso liebe ich auch Berlin und Amsterdam und Hamburg. Und Eifersucht, das ist eine Krankheit, ich liebe alle. Alles gut und nach meiner Show, da sind wir immer so froh. Und alle gehen wir in die Disco. Disco, 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 Disco. Wir gehen in die nächste Disco. Eine Disco nach der anderen Disco. Und wackeln im Takt zum Fuck you rock und wackeln zum Fuck you AM, PM, Pyramid, Roxy, Nightclub, Dance, T-Ray. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. New York, New York. En el 2016 fue víctima de una conspiración. La señora Rosell no pudo presentarse a las elecciones de junio del 16 por esta conspiración. Esta es la historia, Pepa, de una doble conspiración para quitar de en medio a una rival política y al tiempo a una rival en el juzgado. Esta juez estaba investigando a un empresario por un delito fiscal, su rival político, al exministro del Partido Popular, José Manuel Soria, que aprovechó esa oportunidad para presentar una querella contra Rosell por retrasos en la tramitación de la causa. De forma paralela, el juez Salvador Alba, que sustituye a Rosell provisionalmente en el juzgado mientras ella pasa a la política, organiza una maniobra falsa para perjudicar la carrera política y, desde luego, profesional de Victoria Rosell y favorecer la querella del exministro Soria, rival político de la magistrada. Se trataba de una conspiración en toda regla para tratar de imputar actuaciones irregulares a Rosell y propiciar con ello el archivo de la causa contra el empresario Ramírez, y a la vez que prospera la querella de Soria, que finalmente, como sabemos, fue archivada. Así pues, esta querella de Soria se desestimó. Vamos a ver, es que, yo en un procedimiento creo que que el procedimiento tiene que ser blanco y limpio para todo el mundo, no solo para el fiscal.
ir al fiscal, para ver otro. Y es el juez de instrucción el primero, el que tiene que coger el procedimiento y fundirlo. Este procedimiento está ilegalmente hecho, viciado y bloqueado. Antes de que tengas que ir ni a un recurso, que se tendrá que joder. Exactamente, ese es el tema. Entonces la pregunta debería haber sido, usted, como presidente, en representación de la ¿ha hecho usted algún negocio con este señor? Claro, ya está. Sí, porque si ha hecho algún negocio con este señor, evidentemente hay que meterlos en el procedimiento. ¿Usted le puede acreditar? Pues esa es otra, se tiene que poder acreditar. Sí, pero luego tú me dirás a mí, cuando me interrogue, yo al menos un tiempo jamás, y poco por día, ¿no? Sí, esto tengo que terminarlo. Sí, pues ya está. Entonces, cuando yo te hago esas preguntas y tú contestas, lo que sí que es que voluntariamente, yo te requiero que me sigas, voluntariamente, yo esto lo puedo demostrar. Sí. No, cuando tú me haces la pregunta, claro, te vas a decir, pero usted no está diciendo lo que demostrar. Exactamente. Y yo te digo, claro, señoría, yo no siempre eso es demostrable, sí, eso es demostrable por aquí está. Y lo hacemos así, y lo llevamos al procedimiento. Y en el momento que lo llevamos al procedimiento, ponemos en marcha la máquina. Y hacemos la siguiente inspección en 2008 y 2009. Y lo teníamos cerrado. ¿Y lo demás? Nos falta que tú te veas ahí y examines. Y te lo digo yo también. Por eso que, claro, ¿vale? A mí me trae el cuello. ¿No puedo demostrarlo? Sí, demuéstrelo. ¿Vale? Ya se el procedimiento. Oye, pues mira, este procedimiento está contaminado. Es que está contaminado. Que a mí lo que me toca los cojones es que se ha estado contaminando ese procedimiento durante 2 años, utilizándolo para una cosa o para otra, que me da lo mismo. Que yo en ese momento, ya sé que esta es una cabrona, una hija de puta, pero me da lo mismo. Pero las está utilizando. Y eso es lo que no se puede sentir, ¿no? Porque yo creo que los jueces estamos aquí para controlar esto, que no pasen esas cosas. Porque, oye, aquí hay que ir con igualdad de armas. Si a ti te han estado jodiendo durante 2 años, 3 años, profesionalmente y personalmente, que sea por algo. Pero no porque... No, aquí no tiene sentido. El exministro José Manuel Soria podría estar implicado en la maniobra del juez Salvador Alba contra la jueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell. Así se desprende de la grabación, inédita hasta ahora, entre el juez y el empresario Miguel Ángel Ramírez, a la que ha tenido acceso Televisión Española. En ella, el abogado de Ramírez asegura que Alba ya ha hablado con Soria sobre cuál puede ser la mejor opción judicial para actuar contra ella. Televisión Española en Canarias ha tenido acceso a la grabación inédita hasta ahora que realizó el empresario Miguel Ángel Ramírez. Los nuevos audios implican al exministro José Manuel Soria.
19 de marzo, el empresario Miguel Ángel Ramírez acude en su coche a una cita extraoficial con el juez Salvador Alba. De camino, Ramírez enciende la grabadora, después recoge a su abogado y empiezan a hablar. El letrado le dice a Ramírez que el juez Alba había hablado con el entonces ministro José Manuel Soria del caso de Victoria Rosell, sobre cuál habría sido la mejor opción judicial para actuar contra ella. Y que Soria estuvo hablando con Soria, usted me lo dijo ahí, y estuvo hablando con Soria con el tema de que en lugar de una inspección habría que meter una querella. Una vez en el despacho, la conversación entre el empresario y el juez se va haciendo cada vez más distendida. Salvador Alba le dice a Ramírez que mucha gente le ha hablado muy bien de él, incluido Soria. Yo sé que la gente te ha hablado y... Muchísima gente, muchísima gente. Porque además yo voy con Soria muerto. Muchísima gente. Claro, ya... Soria. Alba le asegura a Ramírez que Rosell no será ministra de Justicia. También le dice que la querella de Soria contra Rosell tiene visos de prosperar e insinúa que con la nueva declaración del empresario le darán la puntilla. La querella que tiene, yo creo que prospera sí o sí, como está. Desde luego esto... Sí, lleva a admitir la trámite. Sí, por supuesto, pero esto ya... Es decir, fabrica un procedimiento, porque todo el caso del Supremo de Victoria Rosell, la imputación que tiene en el Supremo la exdiputada Victoria Rosell, se sustenta en el informe que hace este juez que acabamos de escuchar, cómo negocia con un imputado en una reunión completamente irregular, porque se reúne con el imputado en el juzgado sin el abogado y sin el secretario del juzgado, que son las dos personas que tienen que estar si un juez se reúne con un imputado, para fabricar la declaración que va a producirse unos días después, que se produjo realmente unos días después. Aquí hay un señor que se llama Soria, que lleva mucho tiempo mandando, que quiere seguir mandando y que si ve amenazada la posibilidad de seguir mandando, se revuelve y hace todo lo que está en su mano para seguir mandando. Si es que no tiene más explicación que esto. Unos meses después, cierto es que habían conseguido que Vicky no pudiese presentarse a las siguientes elecciones y que hoy no sea diputada, pero unos meses después aparecen unos audios que son filtrados a la prensa y que son publicados por la prensa de este país, y se publican unos audios donde se ve que había jueces conspirando con la connivencia de fiscales, con la connivencia del poder empresarial y políticos como el señor Soria, para intentar cargarse a Victoria Rosell. José Manuel Soria presenta su dimisión. El ministro español de Industria ha renunciado a su cargo en el gobierno tras su aparición en los papeles de Panamá y después de que la prensa española localizara su firma en el acta de disolución de una sociedad opaca radicada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Días antes, el ya exministro negaba la mayor. Soria renuncia también a su acta de diputado y a la dirección del Partido Popular Canario. Su salida de la vida política le evitará además explicarse ante el Congreso de los Diputados. El jueves 14 de abril. Ese día, un nuevo documento acredita al político canario como administrador de una sociedad registrada en la isla de Jersey, el mayor paraíso fiscal del mundo, según los expertos, lo que precipitó la renuncia del ministro. It's gonna be a long time.
Miguel Ángel Ramírez ha dicho hoy que su reto ahora es morderse la lengua para no decir lo que sabe y lo que piensa de todo este asunto. Ramírez grabó la conversación que tuvo con Alba. Por este asunto, el Alba Gate, el juez denunció al empresario. El gran reto mío de hoy es tratar de contenerme y no decir ni lo que sé ni lo que pienso de todo esto, porque lo que tendré que hacer es decirlo donde corresponde, que es en sede judicial, en el momento procesal oportuno. Ramírez afirma que él es la víctima de este caso y ha justificado por qué grabó la conversación que tuvo con el juez Alba. Es Miguel Ángel Ramírez, que es el que se vio obligado, para garantizar su propia seguridad y no ser objeto de ninguna trampa, tener que grabar a un juez que no precisamente le estaba proponiendo cosas serias. El juez Salvador Alba ha enviado un comunicado de prensa en el que niega que haya tenido ningún encuentro privado con el empresario. Alba finaliza el comunicado de prensa recordando que si esa grabación se ha producido en sede judicial, en medio de un proceso penal, sería delito, sobre todo añade, por alguien que está encargado de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Y por ello ha presentado una denuncia. He ejercitado acciones civiles y penales por un delito de calumnia, por un delito de falsedad y por un delito de descubrimiento y revelación de secreto que entiendo se ha podido cometer. Tampoco tengo una sencilla. Me llega un recado de una persona que no da ninguna comida, pero una persona seria de alto nivel, no estamos hablando de nadie que si sigues contra él, la denuncia esta, él va a ir y tiene un montón de información sobre ti, algo muy digital. Que si tiene infraestructura de seguridad. Bueno, eso es una amenaza de tío, ¿no? Sí, más o menos viene a decir. Deje tranquilo, ese es un mensaje. Yo tengo miedo porque igual tienes tú algo por ahí bien escondido que este tío te puede coger. Bueno, no creo, pero bueno, vale, yo te mando un mensaje. Vale, vale. Te lo digo hoy porque el miércoles es el día clave. Sí, no, esto me vendría a morir de malo hoy. Mira, lo que me ha dicho esta persona, que todas las solvencias o chichi estaban metidos a fondo en este asunto. Pero bueno, porque tiene tanta miedo. Hombre, porque tiene la causa principal. Porque es que está preocupado. Es que mira, desde la falsedad al tráfico de influencia, a mí lo que me preocupa es que ellos contratan con más poderosos. Ya se lo inventaba, ha hecho un montaje y tal, la prensa ha ido en una dirección, está hablando con fiscales, un montón de gente, pero vamos a ver, pero ¿qué asesoramiento accidental si está grabado asesorándose de su abogado antes de entrar al canal? Sí, no, el tema jurídico no me preocupa. A mí tampoco. Entonces, como no me preocupa, me preocupa que él te contraataque por algún frente, este recado que me dio y tú te veas. A mí me ha llegado el recado. A mí me ha llegado también el recado. Me ha llegado pues eso, que estaba buscando cosas. Que estaba buscando cosas contra la estaba buscando. A mí me estoy buscando es que pierde. Pero esto que no me viene el recado de ningún túnel, sino que te produce solvencia, ¿no? Una persona que le gustaría que se resolviera de alguna manera, porque ahora ya al frente más bien está más que con Vicky, que está muy tranquila, que no puede ver y tal, y no, está por el todo. O sea, ahora la presión donde va a venir no va a ser de Vicky, va a venir de amigo tuyo que soy, me considero antecedente, ya, no te interesa que yo siempre decir que no, que fue un momento que tal, que te pides la denuncia y no te interesa. El juez Alba retira la denuncia contra Miguel Ángel Ramírez. El magistrado acusaba al empresario de grabar y difundir una conversación que ambos mantuvieron en el despacho de Alba. En esa reunión, el juez presuntamente intenta amañar la declaración del presidente de Las Palmas para perjudicar a la también juez y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.
Ramírez salía de la Ciudad de la Justicia tras prestar declaración ante el juez que instruye la denuncia de Salvador Alba contra él. Hoy estaba citado y esta mañana se enteró de que el polémico juez había retirado la querella. En torno al juez Salvador Alba se extiende una compleja red de relaciones e intereses que se puede explicar de la siguiente forma. Nicolás González Cuéllar, el nuevo abogado de Salvador Alba, lo es también de José Manuel Soria. González Cuéllar presentó la primera querella de Soria contra Victoria Rosell, su rival política en las elecciones del 20 de diciembre. Alba, que comparte con Soria su animadversión hacia la jueza, recurre ahora al mismo abogado en su denuncia contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario con el que conspiró contra Rosell, a la que sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Alba sostiene que el empresario manipuló la grabación por la que está siendo investigado. Tras retirar la primera querella, Soria presentó una segunda contra Rosell a través de otro abogado, Eligio Hernández, que copió literalmente pasajes de un informe reservado de Alba al que solo tenían acceso la Fiscalía y el propio juez. Mientras continúan abiertas las diligencias informativas contra el magistrado en el Consejo General del Poder Judicial, Alba ha sido designado ponente en los juicios de dos de los mayores casos de corrupción de Lanzarote. Si le condenan por cohecho, el cohecho se construía desde la instrucción, fiscalía y nosotras las acusaciones no con dinero, no con otra prebenda, sino que la prebenda sería un cargo judicial. Iba a conseguir algo mucho mejor, que era el apoyo de su amigo Soria y del Partido Popular para llegar, quién sabe, al Tribunal Superior de Justicia, que ya se presentó teniendo la misma antigüedad que yo y menos escalafón, o al Tribunal Supremo. El Poder Judicial archiva definitivamente la investigación a Victoria Rosell. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial considera que la jueza no cometió ninguna falta. Continúa complicándose aún más con una nueva grabación en la que se implica a un tercer magistrado. Hoy el caso se ha complicado porque Alba ha grabado a un compañero de la audiencia por mediar con Ramírez en este litigio. Alba denunció a Ramírez por hacer estas grabaciones, pero él también ha puesto en marcha su grabadora con su compañero de tribunal y hasta ahora amigo Carlos Bielba, quien presuntamente se ofrece como mediador en una reunión que podría tener lugar en la piscina del empresario, sin micrófonos. Si yo quisiera ver a este, ¿cómo sería? ¿Te explico cómo sería? Sí. ¿Nosotros tres? Que si queremos que en una piscina. ¿Para que vaya a la piscina dónde? No, en la Casa del Sur. En su Casa del Sur. En mi cabeza escucho una voz, me llega el brillo del resplandor, placer y dolor, hielo y calor. No puedo entrar ni puedo salir, desde el espejo te ríes de mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un príncipe azul. Príncipe azul. No me preguntes por qué, el mismo no puedo ser sin tu amor. No me preguntes por qué, ni yo mismo lo sé. Lo que soy, soy. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Tengo mi cara, es alguno de más. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Mr. Hyde. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Tengo mi cara, es alguno de más. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Mr. Hyde. Papel y quasi modo se quedó entre Boris Calor resucitó la bestia que tengo dentro de mí. No necesito ningún elixir. Tú eres igual, tú eres igual.
que ni yo mismo sé lo que soy. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Tengo mi cara, si alguno da más. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Mr. Hyde, 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 Hyde. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Tengo mi cara, si alguno da más. No sé quién soy como Jekyll y Hyde. Mr. Hyde, 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 Hyde. No sé quién soy. Soy como Jekyll y Hyde, Mr. Hyde, 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 Hyde. No sé quién soy. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. Finalmente, el magistrado Salvador Alba tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como presunto autor de 5 delitos, faltas muy graves que podrían suponerle hasta 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación. Hasta que se celebre juicio oral y haya sentencia, estará apartado de la judicatura. Ahora el Consejo General del Poder Judicial tendrá que decidir sobre la situación del juez Alba, aunque lo normal es que se decida su suspensión. El Ministerio Fiscal ya ha avanzado que solicitará para el juez un total de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación. Salvador Alba se sentará en el banquillo de los acusados. El TSJC le ha abierto juicio oral, le ha suspendido de sus funciones y le ha impuesto una fianza de 85.000 euros que tendrá que pagar antes de mañana. Y el juez instructor encargado de examinar la actuación del juez Salvador Alba ha propuesto al Poder Judicial apartar a este magistrado de sus funciones. Le acusa de una infracción de desatención en el cumplimiento de su trabajo. La carrera judicial de Salvador Alba está en el aire. El instructor del expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial propone separar al magistrado de sus funciones. La propuesta del promotor de la investigación es la sanción de separación, como autor de una infracción muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales. Alba ha recusado al instructor, uno de los motivos por el que continúa abierto su expediente, y está convencido de que no será separado de la carrera judicial de manera definitiva. El Consejo tendrá la última palabra. El Consejo General del Poder Judicial se reúne el jueves y es probable que le suspenda de sus funciones. El juez Salvador Alba ha sido suspendido cautelarmente, así lo ha decidido hoy la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Una decisión que llega más de 2 meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias abriera juicio oral por prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos, negociaciones indebidas a funcionarios para presuntamente intentar perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell. Metida en un cuerpo, ni sangre, ni alma, ni aliento, ni hueso. Enemiga la soledad, que te quema sin arder. De un lado para otro, no importa el rumbo. La nave ya está rota y tú eres un dibujo. Espérame, que quiero besarte, espérame. Espérame, que quiero mimarte, espérame. Espérame. 3 años después de aquello, Rosell es otra vez diputada en el Congreso por Podemos. Ahora es delegada del Gobierno contra la violencia de género. Contacto que te quiere hacer volar. Soy la piedra en el zapato que se cuela por detrás. Si los problemas de tu cabeza pesan tanto como un armario, si de tus manos con tristeza
Es la imagen del día. El juez Salvador Alba sentado en el banquillo. El juicio contra el magistrado ha comenzado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Está acusado de 5 delitos de prevaricación en el ámbito judicial por intentar amañar presuntamente una declaración de Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la entonces diputada de Podemos y magistrada en excedencia, Victoria Rosell. Hola, buenas tardes. El juicio ha comenzado con la defensa de Alba solicitando la nulidad del proceso por la presunta manipulación de los audios. Tanto la Fiscalía como el resto del tribunal consideran que hay pruebas suficientes para que el juicio continúe. La Fiscalía pide para él 10 años de cárcel y el acusado ha pedido, Francisca González, la nulidad del caso. Pues sí, el trámite de cuestiones previas se ha centrado básicamente en 2 puntos. Uno de ellos, la grabación que hizo el empresario Miguel Ángel Ramírez al juez Salvador Alba cuando presuntamente le propuso amañar una declaración judicial. La defensa que ha hecho, pues ha pedido hoy la nulidad de esas grabaciones y por tanto la nulidad del procedimiento al considerar que vulnera los derechos de Salvador Alba y que también están manipuladas esas grabaciones. El tribunal lo que ha dicho es que no ha lugar. Por otro lado, otro asunto de esas cuestiones previas es que una de las 4 acusaciones ha pedido llamar a declarar al exministro José Manuel Soria. A José Manuel Soria se le cita 8 veces en la sentencia, pero se pidió su testifical y efectivamente no se admitió. Pues bueno, yo creo que habría sido muy interesante obligarle a decir la verdad, porque Alba presumía, y la Judicatura Canaria que está cerca de él lo sabe, de tener muy buen contacto con el PP y que gracias a él iba a prosperar en su carrera. Fíjense que quiso ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Ha dicho usted que la formación académica, cuál es la suya? ¿Perdón? Su formación académica. Sí. ¿Dijo antes que era qué? Es que no... Tengo el título superior de informática, hotelería y seguridad informática, también experto en análisis de sistemas informáticos y certificado por el Instituto Americano de Examinadores. ¿Usted no es ingeniero entonces? No. Mire, dice usted en su currículum, al que hemos tenido acceso, que es experto en acústica forense por el Instituto Tecnológico de Madrid. ¿Es así? Sí. Mire, también dice que hizo el especialista en análisis forense de sistema informático por el mismo instituto. Mire, ¿es posible que si entro en internet no encuentre ese instituto por ningún lado? ¿Podría ser posible? ¿Está oculto? Pues, quizá porque haya cambiado de nombre o quizá... ¿Y cómo se llama ahora? No lo sé. Yo hice el curso en su día. Es posible que entonces no aparezca en internet. Puede ser. Sí. Dice también usted que es miembro de la Asociación de Peritos Judiciales de Andalucía. Mire, ¿puede ser que eso no figure en el resto de asociaciones de Andalucía? En Andalucía ya no estoy en esa asociación. No, digo la asociación no usted. ¿Que la asociación no existe? No existe. Pues, ¿puede ser? No puede ser. No tiene puede que ser. existir. ¿Puede ser que no exista tampoco en el resto de asociaciones del Ministerio del Interior? ¿Perdón? Que si puede ser que tampoco exista el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Debería de existir. Si no, yo he sido también engañado. Mire, dice usted o firma con la palabra carnet profesional a pie de página en su informe, pero no pone ningún carnet. ¿A qué carnet se refiere? Eso vamos a corregirlo. Es un error de corta y pega que utilizamos la plantilla. O sea, que no tiene este carnet profesional para poner número. Se trata, en términos del Ministerio Fiscal, de un esfuerzo extravagante y carente de rigor. Aunque siendo irrelevante, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una mínima referencia al último informe aportado por la defensa el mismo día del comienzo de este juicio, denominado análisis de voz. Sin duda, la primera impresión que percibió este representante del Ministerio Fiscal fue de asombro. Yo diría que rayada y argando en la perplejidad. Es un informe, una pericia carente del más absoluto rigor científico. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que cumpla y observe las leyes si los jueces no lo hacen? La justicia no puede estar sometida solo puede estar sometida a la ley, no puede estar sometida ni al arbitrio, ni a la voluntad, ni a las filias, ni a las fobias personales de ningún juez. Permítaseme una referencia a un latinajo clásico: corruptio optimi pessima. La corrupción de los mejores es la peor. Ninguna corrupción es peor ni más dañina que la de los jueces. Nada peor para el crédito de la justicia que la corrupción de los jueces. Y un comportamiento tan obscenamente desviado y desvinculado del imperio de la ley no puede quedar impune.
El crédito de la justicia ante la ciudadanía no puede permitirse ni una sombra de indulgencia ni de condescendencia a la hora de juzgar y condenar. La justicia no puede suspender este examen, señorías. Las actuaciones delictivas del acusado no pueden quedar impunes, no pueden seguir desprestigiando ni un minuto más la carrera judicial, una persona que ha quebrantado sus deberes más elementales en su labor jurisdiccional. El acusado ha delinquido con un doble objetivo: acabar con la carrera profesional de política de la señora Rosell y obtener la ansiada recompensa para ofrecer a su patrocinador, al que intentaba servir y sirvió, con la expectativa de su promoción política a algún cargo de la jerarquía judicial, algo a lo que notoriamente siempre ha aspirado. Por no hablar de que ha venido amenazando y amedrentando a todo el que se le ha puesto por delante. Quiero ser tu señor o tu perro lamedor, la puerta de al lado que siempre está abierta. Rápido en el amor, pero lento en el placer. Me es igual, soy la llave de contacto que te quiere hacer volar. Soy la piedra en el zapato que se cuela por detrás. Soy la llave de contacto que te quiere hacer volar. Soy la piedra en el zapato que se cuela por detrás. 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 La condena implica la pérdida definitiva de la condición de juez para Salvador Alba, que podrá recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. La decisión del Tribunal Supremo de ratificar la condena de prisión para el juez Salvador Alba por conspirar contra la jueza Victoria Rosell. En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara al juez Salvador Alba culpable de prevaricación, falsedad y cohecho. Fue ratificada en diciembre de 2021 por el Tribunal Supremo. La sentencia le impuso 6 años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación. Salvador Alba había presentado en estos días varias alegaciones y una nueva recusación para frenar sin éxito su entrada en la cárcel. En estos 8 meses, para dilatar su ingreso, ha hecho uso de estrategias procesales como recursos a la sentencia por vulneración de derechos y en amparo al Constitucional, solicitud de indulto y alegación de 2 enfermedades. Todas ellas han sido rechazadas. Racing around to come
estoy segura de que el Tribunal Superior de Justicia ha obrado en todo correctamente, pero también que con tanta maniobra procesal, a veces fraudulentas, pues se ha dejado llegar hasta el mes de agosto sin haber resuelto la entrada en prisión. La última traba ha sido la recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por declarar en el Parlamento de Canarias que quería prevenir que Salvador Alba alegase indefensión, algo que el propio fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, tachó de abusivo. Asociaciones como Jueces para la Democracia confían en el proceso y en la entrada en prisión inevitable del condenado, que según Victoria Rosell se podría producir en septiembre. Su esposa, letrada de la Administración de Justicia, había manifestado su discrepancia con la forma de contar ese plazo y había señalado que el exjuez acudiría este martes a prisión. ¿Cómo interpreta que Salvador Alba no haya entrado hoy en la cárcel, a pesar de que la orden de la justicia era muy clara? Tenía que entrar esta tarde antes de las 5. Sí, él lleva burlando la ley tanto tiempo, él se considera por encima de la ley. Era un juez débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Él no daba un día más, ni para un desahucio, ni para un cumplimiento de la pena. Se reía de los que sí teníamos en cuenta determinadas circunstancias humanas, ¿no? Pero la ley no está hecha para él. Él es de los que la hace cumplir, pero no la cumple, el típico juez de derechas. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? Pues creo que el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias expedirá una requisitoria, que es una orden de busca, captura e ingreso en prisión, y la Guardia Civil se presentará en casa de este señor. En su día, cuando el Consejo General del Poder Judicial trató de notificarle que estaba suspendido en funciones como juez, que yo creo que es el máximo servicio en realidad que yo le he prestado a la Judicatura española, tardaron meses porque el hombre no abría la puerta de su casa y estaban dentro, y la policía local de Telde, donde él vive, bueno, pues era un toreo continuo, incluso a los juzgados, ¿no? La verdad es que da mucha vergüenza pensar que un juez pueda comportarse así una vez que se ha caído todo el trampantojo que construyó con el exministro Soria, con el periodista del Mundo, Fernando Lázaro, en fin, con todos aquellos apoyos y todo lo que montó, por lo menos, no sé, un poquito de dignidad al final, pero no, es que estoy convencida de que él cree que no sé, que podría alargarlo hasta que el próximo gobierno, si era del PP y Vox, donde militaba su mujer, y no sé si él no lo sé, podría dictarle un indulto. En fin, es que es gente que escapa de la ley, que la aplica a los demás, es este personaje. El ex magistrado Salvador Alba ha ingresado en la prisión de Las Palmas 1 para cumplir la condena de 6 años y medio de cárcel. Espero que te guste tu nueva celda, Jimmy. Aquí es donde vas a pudrirte los próximos 40 años. ¡Vamos! Voy a convertir tu vida en un suplicio. Señor alcaide, prométame que no me pondrá televisión. ¿No te gustan las teles, Jimmy? No. Y menos si son 4K Full HDL. ¡Una tele de esas! ¡Inmediatamente! ¡En esta celda! ¡No, señor alcaide! ¡Vamos, inmediatamente! ¡No! ¡Sí! ¡Una tele no! ¡Una tele no! Ha acudido él mismo a tramitar el ingreso cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había emitido este martes una orden de busca y captura contra él porque no se había presentado a prisión el viernes, cuando vencía el plazo. Salvador Alba ya está en la cárcel. Sé lo que quieren hacer. Se quieren llevar el jergón y cambiármelo por un colchón de matrimonio viscolástica. Doble muelle en V. ¡Un colchón viscolástico! ¡No de doble muelle! ¡En V! ¡Sí! ¡Inmediatamente! ¡En V no! ¡En V sí! ¡Viscolástico no! ¡Te vas a pudrir, tío! ¡No!
Todo apunta a que Alba será trasladado a una de las 5 cárceles de la península que cuentan con módulos de seguridad para funcionarios como magistrados. Solo 5 cárceles, todas en la península, disponen de módulos especiales. Ahí cumplen condena los jueces, fiscales, policías o funcionarios de prisiones con penas de cárcel. Es un módulo normal, sin privilegios, pero en el que sí se limita y controla el contacto de estos presos con el resto. Será instituciones penitenciarias quien decida si lo traslada o no y a qué cárcel. Tiene de plazo máximo 4 meses, aunque lo habitual es que no se demore más de 6 semanas. ¡No! ¡No, alcaide! ¡No! ¡Esto es el infierno a la tierra! ¡No! Ahora sí que va a sufrir con las masajistas chinas. ¡No! ¡No! ¡Masajistas no! ¡El alcaide! ¡Sácame del agujero, por el amor de Dios! ¡El infierno! ¡No! ¡No! ¡Que alguien haga algo, por el amor de Dios! ¡Que alguien haga algo! ¡Dios mío! Sacrifice. Their heads are down and they don't know why. So tell us all, so tell me again, Mr. Revelator. How's one possess such fine physique? You wanna learn to love, you wanna learn to die, you wanna learn to suffer. You gotta learn that it's not so tongue in cheek. Where's your country now? Where's your country man? Where's your country son? Dear God, Uncle Sam. Where's your country now? Where's your country man? Where's your country son? Dear God, Uncle Sam. I'm creating